Mi cuñada hizo todo lo posible para quedarse con la herencia de mi padre, pero nunca esperó que la justicia interviniera. Mi nombre es Andrés, tengo 28 años y acabo de perder a mi padre. A pesar del dolor que embarga a mi familia, hay alguien que parece incapaz de sentir la misma tristeza, mi cuñada, Paula. Ella siempre ha sido ambiciosa, pero nunca imaginé que sería capaz de reírse en nuestras caras en un momento tan delicado. Paula, de 34 años, está casada con mi hermano mayor, Luis, de 36. Desde que entró a nuestra familia, supimos que tenía una personalidad fuerte y dominante. En los últimos años, había hecho todo lo posible por influenciar a Luis, llevándolo a tomar decisiones que lo alejaban de nosotros. Aunque mi hermano y yo solíamos ser muy unidos en la infancia, con el tiempo y bajo la influencia de Paula, nuestra relación se había vuelto distante. Luis solía ser un hombre noble, alguien que protegía a su familia y siempre estaba ahí cuando lo necesitábamos. Recuerdo nuestras travesuras de niños, cuando jugábamos en el enorme jardín de la casa de nuestros padres, soñando con el futuro. Pero cuando Paula entró en su vida, algo cambió. Dejó de visitar tanto a mamá y papá, y cada vez que intentábamos acercarnos, Paula tenía una excusa para alejarlo. Papá notó este cambio y, aunque trató de hablar con Luis, las conversaciones siempre terminaban en discusiones. Mamá, por su parte, intentaba mantener la paz, con la esperanza de que Luis se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero Paula era astuta. Sabía cómo manipular la situación para que siempre pareciera que nosotros éramos los villanos. El funeral de papá fue un evento triste pero digno. Mi madre, Clara, de 62 años, estaba destrozada. Mi padre, Juan, de 65, había sido el pilar de la familia y su ausencia dejaba un vacío imposible de llenar. Nos reunimos en la iglesia para despedirlo, rodeados de amigos y familiares que compartían nuestro dolor. Pero, entre lágrimas y abrazos de consuelo, una presencia discordante se hizo notar. Paula. Llevaba un vestido negro ajustado, demasiado elegante para un funeral, y una expresión de satisfacción apenas disimulada. Mientras la gente compartía anécdotas sobre papá, ella se mantenía al margen, observándonos con ojos fríos y calculadores. Cuando llegó el momento de la sepultura, nos colocamos junto al ataúd, lanzando flores y susurrando nuestras últimas palabras de despedida. Fue entonces cuando Paula se inclinó hacia mí y susurró con un tono tan bajo que solo yo pude escucharla. Bueno, al menos algo bueno saldrá de esto. Pronto Luis y yo nos mudaremos a la casa grande. Es un alivio no tener que preocuparnos por buscar un nuevo hogar. Me quedé helado. La frialdad de sus palabras me golpeó más fuerte que la muerte de mi padre en sí. Me giré lentamente para mirarla, esperando encontrar algún atisbo de arrepentimiento en su rostro, pero lo único que vi fue una sonrisa apenas contenida. ¿De qué demonios estás hablando? Susurré entre dientes, sintiendo la rabia hervir en mi pecho. Oh, vamos, Andrés. Sabes que la casa es de Luis. Es el hijo mayor. Es la tradición. Y bueno, qué lástima por ti y tu madre, pero supongo que tendrán que encontrar otro sitio donde vivir. Tal vez un pequeño departamento, dijo con una risa burlona. Mis manos se cerraron en puños, pero antes de que pudiera responder, mi madre tomó mi brazo, su agarre tembloroso pero firme. No ahora, susurró con la voz quebrada por el dolor. Miré a mi madre y vi el cansancio en sus ojos. Había perdido el amor de su vida y no necesitaba más conflictos en ese momento. Tragué mi ira y me alejé de Paula, prometiéndome que su descaro no quedaría impune. Lo que Paula no sabía era que el testamento aún no se había leído. Y que el abogado de mi padre, el señor Guzmán, estaba de vacaciones, por lo que la verdad tardaría unos días en salir a la luz. Pero Paula ya celebraba su supuesta victoria demasiado pronto. Pasaron 3 días desde el funeral. Mi madre, a pesar de su dolor, trataba de mantener las cosas lo más normales posibles. Luis, aunque visiblemente afectado, parecía estar en shock. No era como él. Mi hermano siempre había sido el ancla en nuestra familia, el que tomaba las riendas cuando las cosas se complicaban. Pero ahora, su mirada perdida y la forma en que evitaba cualquier conversación sobre el futuro dejaban claro que se encontraba perdido. Paula, por otro lado, desapareció por completo de la casa durante esos días. No la vimos ni una sola vez, y eso solo alimentaba mis sospechas. Sabía que estaba maquinando algo. Finalmente, el día llegó. El abogado de papá, el señor Guzmán, regresó de sus vacaciones. Mamá estaba ansiosa, aunque también temía lo que podría descubrir. Yo también sentía un nudo en el estómago. Aunque no había hablado mucho con mi padre sobre su testamento, siempre había tenido la sensación de que papá no confiaba demasiado en Paula.
Había algo en su manera de actuar, algo que no me gustaba. Pero no podía asegurar nada hasta que viéramos el testamento. El abogado llegó por la mañana, puntual como siempre. Me recibió con una mirada que, aunque profesional, tenía algo de compasión, como si supiera lo que estábamos a punto de enfrentar. Nos pidió que nos reuniéramos en el despacho, donde ya teníamos todos los documentos listos. La sala estaba iluminada por la luz suave que entraba por las grandes ventanas. La mesa de madera oscura parecía ser el centro de todo, con papeles, plumas y algunas fotos enmarcadas de momentos familiares. Era un lugar que siempre había visto como un espacio lleno de seguridad, pero ahora se sentía frío y distante. El abogado Guzmán se acomodó en su silla, revisó algunos papeles y, después de unos segundos de silencio que parecieron eternos, comenzó. Bueno, la última voluntad de su padre está clara, y les aseguro que no hay margen para malinterpretaciones. Mi madre, que estaba sentada a mi lado, apretó mi mano con nerviosismo. Sabía que estábamos a punto de descubrir lo que papá había decidido en sus últimos días. El abogado continuó, leyendo en voz alta las primeras partes del testamento. Se refería a pequeñas pertenencias, a cosas de poco valor, pero lo que más me preocupaba era la parte final, aquella que sabíamos que marcaría el destino de todos. Y en lo que respecta a la casa de la familia, esta será heredada por Andrés y su madre, Clara. Mi madre dejó escapar un suspiro audible, y pude ver cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Sabía que papá había tomado esa decisión por algo. Quería que estuviéramos juntos, como familia, y que no nos separáramos. La casa había sido su refugio, su lugar de recuerdos. El rostro de Paula se transformó en una máscara de incredulidad. Sus labios se apretaron, y sus ojos se abrieron como platos, como si no pudiera comprender lo que estaba sucediendo. ¿Qué? Dijo, su voz temblando de rabia. Eso no puede ser. Eso no es lo que mi marido necesita. Paula, cálmate, interrumpió Luis, con voz temblorosa. Pero su mirada no reflejaba confianza, sino confusión. ¿Esto es una broma?, exclamó Paula, poniéndose de pie de un salto. Sus ojos estaban desorbitados, y su respiración se aceleraba. Era obvio que la noticia la había golpeado de lleno. Paula no estaba acostumbrada a perder. Había planeado que la casa, y la mayor parte de la herencia, fuera para ella y su esposo. Me levanté lentamente, con una calma que solo yo podía sentir, aunque por dentro mi corazón palpitaba. Había esperado este momento, pero ver la reacción de Paula en vivo me daba una extraña sensación de justicia. Esto no es un error, Paula, dije, mirando directamente a sus ojos. Es lo que papá decidió. Y es lo que va a hacer. Paula se giró hacia Luis, buscando su apoyo, pero él no podía hacer nada. Su rostro reflejaba una mezcla de arrepentimiento y desconcierto. Luis estaba tan atrapado en la situación que no sabía cómo reaccionar. Paula intentó hacerle señas, pero él simplemente no podía mirarla a los ojos. Luis, por favor, di algo. Esto no puede ser, esto es un abuso, gritó, con desesperación. Luis la miró, finalmente, y suspiró profundamente. Paula, no puedo pelear contra lo que papá decidió. Es lo que él quiso. Lo que quiso para Andrés y mamá, respondió en un susurro, pero lo suficiente fuerte como para que todos lo escucháramos. El aire en la habitación parecía espeso, cargado de una tensión que era palpable. Paula, furiosa, dio un paso atrás, como si acabara de ser golpeada por una ráfaga de viento gélido. Sus manos temblaban y su rostro se ponía rojo por la rabia contenida. Esto no puede quedar así. Esto no ha terminado, Andrés, dijo con voz temblorosa, antes de girarse y salir de la sala, dejando atrás un rastro de furia y desesperación. El sonido de la puerta cerrándose resonó en mis oídos. Sabía que esto no era el final. Paula no iba a rendirse tan fácilmente. Pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, algo había sido justo. Papá había tomado una decisión, y esa decisión nos daba la oportunidad de seguir adelante. Mi madre, a mi lado, estaba en silencio, pero su rostro reflejaba alivio. Sabía que la verdad, aunque dolorosa, nos había liberado. Paula ya no tendría el control. Luis se quedó en su asiento, mirando al suelo, sin saber qué hacer ni qué decir. Yo lo miré, pero no había palabras que pudieran arreglar lo que ya se había roto entre nosotros. La distancia entre mi hermano y yo, que siempre había sido tan grande, ahora parecía insalvable. El abogado Guzmán, que se había mantenido en silencio durante toda la discusión, finalmente intervino. Si necesitan tiempo para procesar esto, entiendo. Sin embargo,
Debo reiterar que la voluntad de su padre es clara, y no hay nada más que decir sobre este tema. Asentí lentamente, mientras observaba cómo Paula se alejaba. Sabía que las cosas se complicarían aún más, pero por primera vez, sentí que teníamos el control. Lo que el futuro nos deparaba era incierto, pero al menos, ya no estábamos bajo la sombra de la ambición de Paula. El tiempo después de la lectura del testamento fue tenso. Las primeras semanas fueron un torbellino de emociones encontradas. Mi madre, aunque aliviada por la decisión de papá, no podía evitar sentirse inquieta. Sabía que Paula no se detendría tan fácilmente, y que, tarde o temprano, ella y Luis tratarían de tomar acción. Yo, por mi parte, estaba decidido a proteger la herencia y la casa familiar a toda costa. No importaba lo que Paula hiciera. Teníamos algo que ya no podía robar, la última voluntad de papá. Paula desapareció por completo durante los primeros días tras la lectura del testamento. Sabía que estaba buscando algún tipo de solución, pero no podíamos imaginarnos cuán lejos estaría dispuesta a llegar. Fue hasta la tercera semana después del funeral cuando, finalmente, se presentó en la casa de mi madre. Llegó sin previo aviso, con la misma actitud arrogante que había mostrado en el funeral, como si nada hubiera pasado. Pero esta vez había algo en sus ojos que era diferente, una desesperación que no podía esconder. ¿Sabías que estaba pasando esto, Andrés?, preguntó, su voz tensa, casi quebrada. No era la Paula que conocíamos, la que siempre controlaba la situación. Ahora estaba visiblemente alterada, buscando cualquier excusa para justificar su comportamiento. Paula, no hay nada que discutir. Papá tomó su decisión, y no hay forma de cambiarla, respondí, sin darle ni un atisbo de compasión. Ella siempre había intentado manipular a todos a su alrededor, pero ahora ya no me dejaba impresionar. ¿Tú no entiendes?, exclamó, tomando un paso hacia mí. Sus manos temblaban y su rostro estaba pálido. Luis necesita esa casa. No podemos quedarnos sin ella, Andrés. Nos estamos ahogando en deudas. Todo estaba planeado para que ella fuera nuestra, pero ahora, todo se ha ido al traste. Sentí una extraña mezcla de frustración y alivio. No podía creer que Paula estuviera tan desesperada, pero al mismo tiempo, una parte de mí sabía que esto era solo el comienzo de un conflicto mucho mayor. Era un juego en el que yo no estaba dispuesto a ceder. Lo siento, Paula, respondí, manteniendo mi tono firme. No es mi culpa que no hayas considerado las consecuencias de tus actos. La casa es de mamá y mía. Es lo que papá quería. Lo que ustedes intentaron hacer, no tiene cabida aquí. Paula se quedó allí, observándome con una furia contenida, como si pudiera quemarme con la mirada. Después de un largo silencio, soltó una risa amarga. No te creas que esto va a quedar así, Andrés. Puedes tener la casa, pero ya verás lo que se viene. Esto no ha hecho más que empezar. Con esas palabras, Paula se dio media vuelta y salió por la puerta sin decir una palabra más. La vi irse, y una sensación extraña me invadió. ¿Sería esto lo último que escucharía de ella, o solo estaba comenzando a desatar el caos? El tiempo pasó, y como predije, Paula no se rindió. Pocos días después, recibimos una carta formal. Ella había iniciado una demanda para impugnar el testamento de papá. La acusación era simple: papá había estado bajo presión emocional en sus últimos días, y su voluntad no reflejaba lo que realmente quería. Aparentemente, Paula creía que podía convencer a un juez de que el testamento debía ser anulado y que ella, como esposa, tenía derecho a quedarse con la casa. Al principio, no pude evitar sentirme abrumado por el peso de lo que se nos venía encima. Mi madre, por supuesto, estaba devastada. No podía entender cómo Paula, alguien a quien había tratado como parte de la familia, podría hacerle esto. Pero, como siempre, me aseguré de que no se sintiera sola. Le aseguré que no permitiría que nadie le quitara lo que era suyo. Días después, se celebró la primera audiencia en el tribunal. Paula, por supuesto, estaba allí, acompañada de un abogado. Su actitud era arrogante, como si estuviera segura de que ganaría. Mientras tanto, mi abogado y yo estábamos preparados para enfrentarla. No pensaba dejar que su manipulación y codicia destruyeran lo que mi padre había dejado atrás. Al entrar en la sala del tribunal, me di cuenta de cuán diferente era la situación ahora. El ambiente era frío y distante, con el juez observándonos desde su asiento elevado, el jurado esperando nuestra presentación, y la tensión palpable en el aire. Paula, de pie frente al tribunal, tenía la misma expresión de confianza que había mostrado en el funeral. Me sentí nauseabundo al ver cómo era capaz de manipular la situación con tal descaro. Su señoría, como representante de mi cliente,
Solicito que se anule el testamento del señor Juan González, ya que no fue redactado en plena posesión de sus facultades mentales, dijo el abogado de Paula, su tono suave pero lleno de seguridad. Mi abogado, un hombre con años de experiencia, se levantó con calma y contestó. Su señoría, esta demanda carece de fundamento. El testamento fue redactado con la plena capacidad de mi cliente, y hay suficientes pruebas que demuestran que su decisión fue tomada libre de coacción o presión de ningún tipo. Lo que está intentando la parte demandante es una manipulación, con el único fin de obtener lo que no le corresponde. El juez, un hombre de rostro impasible, observó la escena con atención. Paula, sin embargo, no dejó de mirar hacia su abogado, y su expresión era cada vez más sombría. No se esperaba que las cosas se desarrollaran de esa forma. La audiencia continuó durante horas, con el abogado de Paula presentando testigos que afirmaban que papá había mostrado signos de confusión en sus últimos días. Sin embargo, cuando mi abogado presentó las pruebas de que papá había tomado una decisión consciente y bien pensada, la tensión comenzó a bajar en la sala. Cada testigo que Paula presentó fue refutado con firmeza. El juicio se extendió durante varios días, y poco a poco, el caso comenzó a inclinarse a nuestro favor. Paula no tenía más argumentos. Sabíamos que esta batalla legal no sería fácil, pero la verdad estaba de nuestro lado. Después de días de deliberación, finalmente llegó el veredicto. El juez falló a nuestro favor, confirmando que el testamento de mi padre era válido y debía cumplirse tal y como estaba escrito. Paula, al escuchar la decisión, se quedó en silencio, sin poder pronunciar palabra. Su rostro, que antes estaba lleno de furia y confianza, ahora reflejaba solo derrota. No pudo evitar el llanto, pero no de tristeza, sino de rabia y frustración. Nos levantamos de nuestros asientos, y con la cabeza alta, dejamos la sala del tribunal. Aunque había sido una lucha desgastante, sabíamos que habíamos ganado. Paula no dijo nada cuando nos cruzamos en los pasillos del tribunal, pero sus ojos eran los de alguien que había perdido mucho más que una simple batalla legal. Ella había perdido el control. La victoria, sin embargo, no fue completa. Aunque habíamos logrado proteger lo que mi padre había querido para nosotros, sabíamos que las consecuencias de esta batalla apenas comenzaban a dejar su huella en la familia. Después de la victoria en el tribunal, la vida debería haber vuelto a la normalidad, pero no fue así. La tensión entre los miembros de la familia creció cada vez más. La batalla legal había dejado cicatrices profundas, y aunque habíamos logrado ganar, el costo fue mucho más alto de lo que había imaginado. Mi madre, Clara, había estado luchando con una mezcla de emociones. Aunque se sentía aliviada de que la voluntad de papá se hubiera respetado, también sabía que las heridas que Paula había causado a la familia serían difíciles de sanar. Cada vez que veía a Luis, se sentía triste. No porque su hijo hubiera hecho algo mal, sino porque lo había perdido. Lo había perdido a él, como lo había conocido. Paula había cambiado todo, y no podía dejar de pensar en qué tipo de relación tendría con él en el futuro. Luis, por su parte, estaba cada vez más ausente. Ya no era el hermano cercano con el que compartía recuerdos de la infancia. La distancia entre nosotros crecía a pasos agigantados, y no había forma de detenerla. Sabía que Luis estaba atrapado entre su amor por su esposa y el dolor de ver a su familia destrozada. Pero había algo más en el que me preocupaba, algo que ya no podía ignorar. Una tarde, después de varios días de no vernos, Luis apareció en la casa de mamá. No lo esperaba, pero su visita me dejó claro que algo estaba sucediendo. Entró por la puerta con una expresión seria, y aunque trató de sonreír, su rostro estaba marcado por la fatiga. Como siempre, trató de ocultar lo que sentía, pero yo sabía que algo no andaba bien. ¿Qué pasa, Luis?, le pregunté, mientras lo invitaba a sentarse. Él se dejó caer en el sofá, como si el peso de sus decisiones lo estuviera aplastando. Nada, hermano, respondió con una voz apagada. Solo estoy pensando. Lo miré, esperando que continuara, pero él simplemente se quedó en silencio. Sabía que había algo más que no me estaba contando. Me había convertido en un experto en leer a mi hermano. Podía ver la lucha interna que lo consumía, y aunque no quería presionarlo, tenía que saber lo que estaba pasando. ¿Sobre qué estás pensando?, pregunté, esta vez con más suavidad. Quería que se abriera, aunque sabía que no iba a ser fácil. Luis suspiró profundamente, y sus manos temblaron ligeramente mientras las apoyaba sobre sus rodillas. Finalmente, habló, pero sus palabras fueron lentas, como si estuviera buscando el valor para decir lo que tanto le costaba. No sé qué hacer, Andrés. No sé si estoy tomando el camino correcto. Paula, me está cambiando, y no sé si quiero seguir en esta relación.
Fue como si una bomba hubiera estallado en el aire. Escuchar a Luis decir esas palabras me dejó paralizado. Siempre había confiado en él. Había sido mi hermano mayor, el hombre que siempre parecía tener todo bajo control. Pero ahora, estaba viendo a un hombre quebrado, atrapado en una relación tóxica que lo estaba consumiendo. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, con la incredulidad reflejada en mi voz. No lo sé, Andrés, respondió, su mirada vacía. Paula me controla. Ha logrado que dude de todo. Cada vez que trato de hablar con ella sobre lo que pasó con el testamento, me ignora, me acusa, me dice que no la entiendo. No sé quién soy ya. Las palabras de Luis me atravesaron. Yo sabía que Paula tenía una fuerte influencia sobre él, pero nunca imaginé que llegaría a este punto. Mi hermano había sido alguien fuerte, alguien con una moral inquebrantable. Pero parecía que Paula había logrado torcerlo a su manera. La manipulación emocional que había ejercido sobre él era más profunda de lo que había podido imaginar. Lo miré a los ojos, sintiendo una mezcla de dolor y frustración. Quería decirle algo que lo despertara, algo que lo hiciera salir de esa nube de duda en la que parecía estar atrapado, pero no sabía por dónde empezar. Luis, tienes que salir de esa relación, dije finalmente, mi voz seria, pero con una sinceridad que no había mostrado antes. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras te destruye. Él se quedó callado por un momento, mirando al frente, como si las palabras aún estuvieran procesándose en su mente. Sabía que la decisión no era fácil. Había muchas emociones involucradas, muchos años de convivencia, de historias compartidas. Pero yo no podía dejar que Paula lo destruyera, ni que arrastrara a nuestra familia en su caída. ¿Y si no puedo?, murmuró, casi en un susurro, mientras su cabeza caía entre sus manos. La pregunta me hizo pensar. ¿Qué haría si yo estuviera en su lugar? No sabía si podría enfrentarlo, no si estuviera enamorado de una persona que me controlara de esa forma. Pero lo que sí sabía era que él no podía seguir viviendo así. Luis, dije con firmeza, siempre has sido fuerte. No puedes dejar que una persona, por mucho que la ames, te destruya. La familia es lo que más importa, y no puedes permitir que lo que hicimos papá se desvanezca por culpa de alguien que solo quiere tomar lo que no le pertenece. Por un momento, no dijo nada. Me miró como si estuviera viendo por primera vez a su hermano, como si finalmente entendiera lo que estaba diciendo. Pero lo que más me preocupaba era que, aunque lo entendiera, aún no estaba listo para dar el paso. Después de unos segundos, Luis asintió lentamente, como si esa conversación hubiera sido una especie de válvula de escape para liberar la presión que sentía. Pero sabía que, aunque ahora lo entendía, la lucha interna que enfrentaba sería mucho más difícil. Voy a pensarlo, respondió finalmente. Me quedé con la sensación de que esa conversación no era el final, sino solo el principio de algo mucho más grande. Sabía que Luis estaba en un cruce de caminos, y lo que decidiera marcaría el futuro de nuestra familia. El tiempo pasó, y aunque la batalla legal parecía estar detrás de nosotros, la guerra interna seguía. Paula no se detuvo, y su ambición la llevaba a nuevas estrategias. Sabía que aún quedaba mucho por delante, y aunque en la superficie todo parecía haber vuelto a la normalidad, la tensión entre nosotros se mantenía, latente, esperando el momento adecuado para estallar. Los días posteriores a la reunión con el notario fueron como una tormenta que no dejaba de rugir en mi mente. Sabía que Paula no iba a rendirse, que su ambición la impulsaba a luchar hasta el último aliento. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que la batalla legal ya había llegado a su punto culminante. No podía seguir luchando eternamente con ella, no si eso significaba seguir destruyendo lo poco que quedaba de nuestra familia. Luis, por su parte, parecía cada vez más alejado, atrapado en un torbellino de emociones. Al principio, trató de aferrarse a su esposa, pero la manipulación y la presión de Paula comenzaron a desgastarlo. Cada vez que me encontraba con él, su mirada reflejaba una lucha interna que no podía esconder, y sabía que algo dentro de él estaba cambiando. Una tarde, decidí hablar con él nuevamente. No podía esperar más. Necesitaba saber si estaba dispuesto a dejar atrás todo lo que Paula representaba, o si iba a seguir arrastrándose en esa relación que lo estaba destruyendo. Luis, ya basta. No puedes seguir con esto, dije con firmeza, buscando que sus ojos me miraran, que escuchara lo que estaba a punto de decirle. Tú sabes lo que Paula está haciendo, y sé que no es lo que quieres para tu vida. Él me miró, con los ojos algo apagados, pero había algo en su rostro que me dio esperanza. Algo dentro de él estaba listo para tomar una decisión. Tienes razón, Andrés. He estado ciego por mucho tiempo. Pensaba que podía cambiar las cosas, que podía encontrar un equilibrio, pero he estado viviendo una mentira, respondió, su voz rasgada por el dolor.
Paula ya no es la mujer con la que me casé. Me ha manipulado y ha puesto todo en su contra. La verdad es que no sé quién soy sin ella, pero sé que no puedo seguir así. Sus palabras me calaron hondo. Aunque mi hermano aún no estaba completamente libre de la influencia de Paula, por primera vez en mucho tiempo, veía a Luis como el hombre fuerte que había sido antes. La decisión de enfrentar la realidad había comenzado a tomar forma, y eso me dio la esperanza de que, al menos, la familia podría comenzar a sanar. Unos días después, Paula hizo su jugada final. Había convocado una última reunión con los abogados, en un intento desesperado de obtener lo que sentía que le pertenecía. Esta vez no era solo el testamento lo que estaba en juego, sino también la propiedad de la casa, un lugar lleno de recuerdos de nuestra infancia. Sin embargo, ya no estaba dispuesta a seguir jugando según sus reglas. Cuando llegamos a la oficina del abogado, Paula se encontraba con su sonrisa arrogante, como siempre, pero algo en sus ojos delataba la desesperación que intentaba ocultar. Ya no estaba tan segura de sí misma. Cuando entramos en la sala, la tensión era palpable. Ella trató de hablar, de justificar su demanda, pero las pruebas estaban de nuestro lado. El documento falso que había presentado como corrección al testamento de papá se desmoronó en cuanto los abogados comenzaron a presentar los testigos y los documentos auténticos que probaban la falsedad de su reclamo. Paula intentó defenderse, pero era evidente que sus mentiras ya no tenían cabida. No había forma de que pudiera manipular la situación una vez más. La verdad había salido a la luz, y las pruebas eran irrefutables. Paula, dije, con calma pero con firmeza, ya no tienes más juego. La herencia de papá está clara, y no hay espacio para más reclamos. Tu ambición ha llevado esto demasiado lejos. Ella no respondió. Su rostro se transformó, y por primera vez, la arrogancia que siempre había mostrado desapareció, dejando ver a una mujer quebrada, derrotada. Lo que había comenzado como una lucha por lo material se había convertido en una guerra interna que había destruido toda posibilidad de redención. Los abogados anunciaron que todo estaba resuelto y que la última voluntad de papá sería respetada. La herencia, la casa y todos los bienes estaban en manos de Luis y míos, tal como papá lo había querido. Paula abandonó la sala sin decir una palabra más. Se fue tan rápidamente como había llegado, y aunque sus pasos eran firmes, sabía que en su interior llevaba una derrota que no podía ocultar. La manipulación y la mentira que había usado para dividir a nuestra familia ya no eran suficientes. Había perdido, no solo el dinero, sino también el control sobre la vida de las personas que una vez había tratado de manipular. Luis, al ver cómo todo había llegado a su fin, finalmente respiró con alivio. Aunque la batalla legal había terminado, su lucha interna aún no había acabado, pero en ese momento, algo cambió en él. La mirada perdida que había tenido durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse, y por fin viene la esperanza de un nuevo comienzo. Gracias, Andrés, me dijo, con una sonrisa débil pero sincera. No sé qué habría hecho sin ti. No respondí de inmediato. No necesitaba hacerlo. Sabía que todo lo que habíamos pasado, las noches interminables de incertidumbre y el dolor por las mentiras de Paula, nos habían dejado huellas profundas, pero lo que importaba ahora era que estábamos juntos, como familia. Y aunque sabíamos que sanar no sería fácil ni rápido, teníamos una oportunidad. El tiempo siguió su curso, y la vida poco a poco comenzó a reanudarse. Luis tomó la decisión de separarse de Paula, y aunque al principio fue doloroso, pronto se dio cuenta de que había hecho lo correcto. El proceso de separación no fue sencillo, pero con el tiempo, Luis encontró paz en su vida, alejándose de las sombras de Paula. La casa que papá había dejado se convirtió en el refugio donde nuestra familia comenzó a reconstruirse, aunque el camino hacia la reconciliación sería largo. A pesar de las cicatrices, había una sensación de cierre, una certeza de que, al final, la justicia había prevalecido. Y Paula, quien alguna vez estuvo segura de que todo le pertenecía, se desvaneció en las sombras de su propia mentira. Había perdido lo más importante, su familia y su dignidad.